Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario Pro. Todos nuestros episodios son especiales, pero este episodio es, vamos a decir, aparte de especial, es singular. Es singular porque hoy vamos a descubrir una empresa bastante fascinante. O sea, es un proyecto que ya os lo avanzo, al menos a día de hoy, estoy hablando en junio del 2024, no tiene presencia en España, pero la persona que vamos a entrevistar sí que tiene vinculaciones con España, pero sobre todo es un proyecto muy interesante desde el punto de vista de automoción. Lo vamos a hacer de la mano de Nicolás Ariza. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que aceptases. Ahora explicaremos un poco la génesis de este podcast rápidamente, aunque es la anécdota, pero muy contento de que estés. Y Nicolás Ariza es el General Manager para la región GCC, que es la zona de países del Golfo, el Consejo de Países del Golfo. Ahora entraremos un poco más en detalle de un proyecto magnífico, muy interesante, que se llama Kavak. Kavak, ahora entraremos en detalle, nos lo explicará Nicolás y un poco lo que hace, pero primero me gustaría, Nicolás, que centrases un poco en tu trayectoria profesional para quien no te conozca y que pueda hacer en un podcast que vamos a grabar en español, aunque tú normalmente te explicas en inglés, porque ya te he visto, además, vamos, con una claridad muy meridiana, pero explícanos tu trayectoria profesional, cómo aterrizas en Kavak, qué es Kavak y qué estás haciendo ahora en Kavak. O sea que el micro es tuyo, adelante. No, perfecto. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. A ver, te doy un poco, si ves en mi perfil, yo soy medio colombiano, medio francés. Un poco de cómo empecé. Hice todos mis estudios en Francia. Empecé en banca de inversión. Estuve 3 años en banca de inversión, justamente trabajando en España para el BBVA, que adoré el equipo, pero odié la banca de inversión. Y ahí empieza más o menos mi historia con Kavak, porque fue en el 2012 que me fui para México a montar un proyecto que se llamaba Linio, que es una ¿Cómo? empresa, linio.com. Linio, linio.com. linio.com. Esto es una empresa que estaba fondeada por Rocket Internet, que no sé si conoces un poco Sí. el perfil de Rocket Internet, pero básicamente en el 2012 lanzamos Linio en México y muy rápidamente lo expandimos a pues 9 países en total en LATAM. Y ahí conocí a lo que, digamos, sería hoy en día la gran mayoría del equipo de liderazgo de Kavak, ¿no? Cuando se vende Linio a finales del 16, principios del 17, ahí empieza la historia de Kavak. Justamente Carlos y todo el equipo de liderazgo de Kavak en ese momento, la mayoría vienen de Linio. Y yo mantuve una muy buena relación con ellos durante todo ese proceso. Yo, por razones personales, me terminé casando con una española. Ya después de 5 años viviendo en México, ella quería regresar a España y yo me volví a España con ella. Monté un proyecto que al final terminé integrándome con ese proyecto en el grupo ADEO, que son los dueños de Leroy Merlin, Bricomart. Bueno, en España creo que se llama Bricomart, en Francia se llama Bricoman. Es una empresa francesa con la que estuve trabajando 3 años como director digital y desarrollo de e-commerce. Y en el 21, Kavak, vuelvo a hablar un poco con ellos, acaban de hacer una ronda muy fuerte, o sea, muy grande, y ahí estaban realmente planteándose salir de la TAM. Entonces, para una empresa que nació en México, fundada por la mayoría de latinoamericanos, que había ya crecido a México, Brasil, Argentina, de repente empiezan a pensar en irse a otros países del mundo, lo cual es muy raro para una empresa latinoamericana, ¿no? Que la mayoría de las empresas latinoamericanas se quedan en LATAM o crecen en LATAM. Esto es una de las cosas que más me gustará profundizar
en esta charla que vamos a tener, porque es verdad, lo que pasa que, aparte de que cogiese vertiente internacional, Kavak es muy joven. Sí, sí, sí. Es una empresa que, de acuerdo a la información que pudiste compartirme y tal, la empresa nace en 2016. La empresa nace a finales del 16. O sea, es que no tiene ni 10 años. Eso es. O Y sea, este y año cuando la gente que cumplimos nos 8 años cuando en la gente que octubre. nos, exacto. Y ahora cuando la gente que nos escucha sepa lo que está construido en 10 años, pues Sí. van a flipar. No, el crecimiento ha sido excepcional y la verdad es que lo que ha logrado hacer el equipo y lo que al final, digamos, hemos logrado hacer, yo personalmente como latinoamericano soy, digamos, o sea, tengo un orgullo monumental de poder llevar una empresa latinoamericana a cualquier país del mundo, pero sobre todo fuera de Latam. O sea, terminar en Dubái, terminar en Estambul, abriendo empresas y montar este negocio es Disneylandia, ¿no? O sea, para mí, para muchos de los que estamos en la empresa, es una oportunidad enorme. Bueno, eso Eh, es, si quieres repasemos, porque la gente todavía tiene que saber qué es Kavak. Eso es. Entonces, Ese- a ver, es Kavak, ¿qué es Kavak cuando nace en México? eso Aquella es, cosa tan interesante que me explicaste de el mucho tiempo que estuvisteis en una ciudad, justamente. ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Yo perdona que, porque es que creo que vale la pena que la gente escuche la Toda la historia tan historia, sí. alucinante que nos vas a explicar. A ver, si quieres, y vuelvo un poco, si quieres, a la historia de Linio. O sea, nosotros lanzamos Linio en el 2012 y, digamos, un poco la mentalidad de Rocket es, tienen 100 días para abrir países, teníamos un playbook para ir muy rápidamente y lanzamos muchísimos países, pero terminas llegando a, no sé, Argentina, Colombia, en ese momento teníamos Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, y son países que no tenían ni estructura de fulfillment, o sea, de logística para e-commerce, de pagos, no tenía servicios al cliente, entonces teníamos que montarlo todo al mismo tiempo en 9 países distintos, lo cual fue un caos y nos generó muchísimas ineficiencias. Entonces yo creo que hay un aprendizaje muy fuerte en Kavak. Kavak nace en el 2016, cuando ya, digamos, estamos en el proceso de salida de Linio. Carlos, que es el fundador, va a comprar un carro en México, lo, digamos, estafan en el proceso de la compra del carro, le dan un carro con papeles falsificados, le sacan una pistola, digamos, en el proceso, después da un absoluto caos que tú dices, ¿qué es esto? Y justamente de esa experiencia Carlos empieza a mirar realmente la oportunidad del mercado de autos usados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se dio cuenta que es un mercado gigantesco, que está absolutamente fragmentado, donde no hay ni un solo player que tenga más de 1% del mercado, donde no hay acceso al financiamiento y donde realmente la mayoría de los usuarios tienen problemas de fraude, ¿no? O sea, hay problemas altísimos de fraude, hay problemas altísimos de seguridad en la transacción. Entonces, él inicia el proceso diciendo, bueno, pues vamos a montar una empresa que venga a traer formalidad a este mercado tan informal. Entonces, empieza como una empresa que lo que hace es comprar y vender autos. Así empieza Kavak y progresivamente lo que hicimos fue traer un poco esa mentalidad de lo que queríamos construir con Linio, que era construir un marketplace en el cual vas metiendo muchísimo más complejidad, no solamente comprando y vendiendo productos, sino, digamos, construyendo las plataformas para reacondicionar esos productos, o sea, en ese caso, pues para reacondicionar los carros, ofrecer financiamiento, ofrecer, digamos, salida a cualquier tipo de persona que quiera vender un auto en el mercado, independientemente de si queremos nosotros o no comprar el vehículo. Y progresivamente Kavak se convirtió en un monstruo en México, donde hoy en día somos la primera empresa de compra y venta de vehículos, somos el primer financiador de vehículos en el país. O sea, En volumen de operaciones sois el primer en volumen financiero. de operaciones, terminamos construyendo, digamos, nuestra propia entidad financiera para poder financiar autos usados y así, digamos, como que la empresa fue creciendo muchísimo. Y si lo
traigo, digamos, a la historia de cómo creció Kavak. Durante casi 4 años y medio estuvimos 100% enfocados en la Ciudad de México. O sea, ni siquiera en México país. Ya, Era ya. 100% enfocado en la Ciudad de México, que es un mercado muy grande, la Ciudad de México, 25 millones de personas, entonces hay Bueno, carne para poner el asador. es más grande como mercado que algunos Sí, países europeos, ¿eh? sí, sí, O sea sí, que, sí, vamos a decir, para aburrirse no está. Lo que pasa es que llama mucho la atención que hicieseis tantísimo fine-tuning, tantísimo afinamiento de procesos en una sola ciudad, pero me imagino que con la idea de expandiros por otras ciudades de México, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que sí que es aquella paciencia, o sea, todas las empresas son impacientes, pero aquella paciencia que tuvisteis, yo creo que sí que os compensó, ¿verdad? Yo creo que fue claro, claro. A ver, o sea, el tenerlo todo tan afinado. y te diría, todo va un poco con la visión que no sé si lo podemos, digamos, compartir o esa sí te la puedo mandar porque es o sea, una slide que viene de mi curso, el que enseño en París, pero que es como esta visión de cómo pasas de un retailer vamos a construir lo que llamamos un retail network marketplace, ¿no? O sea, donde monetizas todos los Sí. servicios, pero esa visión siempre estuvo desde el día uno, ¿no? O sea, la idea para nosotros era crear, digamos, las capacidades para ofrecer los servicios que queríamos a largo plazo. Entonces, Cuando estabais en Ciudad de México, claro, ¿queríais ser eso ya? O eso sea, es, o sea, sí, sí, cada día que pasaba que no salíais de Ciudad de México, seguíais teniendo en mente que un día ibais a salir de allí, ibais a claro. expandir. Y esto es un negocio que se ha pensado, digamos, casi siempre como un negocio de ciudades, porque necesitas unas capacidades físicas. Nosotros compramos, desde el inicio habíamos siempre comprado todos los vehículos y los reacondicionábamos nosotros mismos. Entonces, cuando tienes, digamos, el tamaño de un pequeño dealer, tienes 20, 30, 40 vehículos, puedes pasar con pequeños garajes, pero cuando empiezas a comprar 500, 600, 1000 vehículos por mes, ya necesitas tener tus propias instalaciones y eso requiere muchísimo capital, tiempo, espacio. Entonces, para monetizar esas capacidades necesitamos, digamos, aglomeraciones. Entonces, nosotros no consideramos tanto un mercado como un país, sino lo consideramos por ciudades donde podemos absorber la inversión que necesitamos hacer para digamos, capturar o llegar a una posición dominante en el mercado de esa ciudad. Y así empezamos en México. En la Ciudad de México nos demoramos casi 4 años en llegar a un volumen en el cual ya estábamos suficientemente cómodos con el proceso, con que la experiencia del cliente estaba donde tenía que estar y que todo el proceso estaba suficientemente afinado para ya poder ir a otras ciudades. En el fondo, lo que estabais construyendo era como un proceso muy estandarizado, pero en el fondo es una factoría de VO. Es comprar el coche, acondicionarlo, ponerlo en el Exactamente. mercado En- con de manera presencia muy física y simplificada digital, es eso. Es eso. De manera muy simplificada pero compras con la pata, vehículos. comprar, pero también con la pata financiera metida dentro. Eso es. O sea, si quieres, nosotros vemos como 4 verticales esencialmente. O sea, uno que es la vertical de compra, donde, digamos, o sea, ese es el corazón del negocio, en mi opinión, porque nuestro objetivo aquí es poder, digamos, proveerle liquidez a cualquier persona que quiera vender un auto en el mercado, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener la manera, digamos, de poder acordarle un precio a cada uno de los vehículos en cualquier momento del año. Entonces, aquí construimos unos algoritmos de precio que nos permiten, en función de la demanda, en función de, digamos, la disponibilidad de ese mismo SKU en el mercado, y también en función de información propietaria nuestra de las inspecciones que hemos realizado a ese tipo de SKU, darle un precio a ese SKU, ¿no? O sea, decir, este auto vale tanto ahora en estos momentos. Entonces, sobre esta vertical de compra, también desarrollamos un algoritmo de inspección. Entonces, tenemos la capacidad de poder inspeccionar miles de autos y esos miles de autos no hacer el mismo proceso de inspección para todos los autos, porque
un auto, digamos, que tiene, digamos, no sé, un 2016 BMW en Dubái, no va a tener el mismo proceso de inspección de un 2022 Volkswagen en México, en la Ciudad de México. Entonces, lo que nosotros hacemos, perdón, es meter cierto nivel de tecnología en todo el proceso de compra para poder hacerlo escalable. La segunda vertical es la vertical de reacondicionamiento. Ahí es donde tú dices, tenemos una factoría, es efectivamente eso. Construimos unas plantas de reacondicionamiento que nos permiten, dependiendo de la ciudad, pero esto va entre 500 a 5.000 vehículos por mes podemos procesar. Y esto es desde Entonces es una barbaridad. pequeños digamos, alineaciones estéticas hasta deep works, que no sé cómo decir esto en español, pero es trabajos de mecánica pesada en el vehículo. Podemos hacer absolutamente todo y esto lo vemos como una vertical de negocio, esencialmente porque lo hacemos para nuestros propios vehículos, pero también lo podemos hacer para terceros en el mercado que quieran este tipo de servicios a escala. ¿Dais servicios, por ejemplo, a otros compraventas que necesiten intervención sobre el vehículo? Lo podemos dar a otros compraventas. Por ejemplo, aquí en Dubái tenemos servicios de otros dealers que, ¿sabes? Cuando tú eres un dealer pequeño que tienes 20, 30, 40 autos, muchas veces tienes que negociar con pequeños garajes para poder, para que te garanticen un SLA de la producción del vehículo. Sí. Nosotros lo podemos hacer a escala y no podemos hacer solamente 50, podemos hacer 500 por mes. Entonces trabajamos con empresas de rental car companies, seguros, digamos, cualquier fleet management company, o sea, cualquier tipo de empresa que tenga vehículos y que necesite ya sea mantenimiento, reacondicionamiento, reparaciones, garantías, es algo que podemos hacer a una escala que muy pocos players invierten en este nivel de tamaño de plantas de producción. La tercera vertical para nosotros es la vertical de venta, que esa es una vertical ya mucho más transparente. O sea, nosotros todos venimos con un background de e-commerce, hemos construido un proceso bastante omnicanal, tenemos showrooms, tenemos la página, publicamos los vehículos y ahí, digamos, la parte más de tecnología es, por un lado, en marketing, que hacemos marketing de e-commerce a escala, y por otro lado, de lo que llamamos CRM, o sea, Customer Lifetime Management, donde construimos unas bases de datos bastante grandes de clientes que tienen vehículos y que quieren comprar o vender vehículos, y hacemos CRM farming, ¿no? O sea, que quiere decir, digamos, intentamos sacarle lo más de jugo posible a estas bases de datos para generar más transacciones, no solamente la compra y venta del vehículo, sino poderles vender mantenimiento, servicios, garantías, cualquier tipo de trabajo que requieran en su vehículo. Y la cuarta y última vertical, que es la única que, por ejemplo, no tenemos desplegada en todos los países porque tiene cierta regulación, es la parte de financiamiento, ¿no? Y ahí es donde en México fue la que lanzamos en el 2020, fue la última vertical que lanzamos. Y esto es esencialmente poderle dar acceso al financiamiento de un vehículo a clientes que en la mayoría de los mercados donde operamos es prácticamente imposible para ellos tener acceso a financiamiento de un vehículo usado. Porque el financiamiento de un vehículo usado, cuando vas con un banco tradicional, realmente lo que van a hacer es intentar ponerle un precio a un vehículo usado que, si llega a tener un default ese cliente, van a tener que rematarlo a 40-50% del valor del vehículo. Entonces los bancos son muy aversos a ese préstamos personales con un tipo de interés. Y nosotros lo podemos hacer de una manera que es muy distinta, porque nosotros sabemos lo que vale ese vehículo, podemos proveerle liquidez a ese vehículo en caso de que el cliente no pague y podemos recuperar ese vehículo. Entonces, para nosotros es un colateral, ¿no? O sea, es un activo que tiene un valor que nosotros sabemos cuál es el valor. Puede volver a vuestros activos y puede volverse a negociar con una fricción mucho menor, lógico. Eso es. Bueno, y esta salida de Ciudad de México, ¿cuál es el detonante? Me imagino que algunos números positivos, que pudieseis ver que el modelo no era un agujero negro de pérdidas ni nada, eso tiene
tiene que ser así, porque si no, o una previsión de que esto iba a ser así. Pero ¿cómo decidís cuándo salir y dónde salir? A ver, te diría, si quieres, cuando miras un poco en ese momento, estamos hablando del 2020, justamente el COVID a nosotros, o sea, y esto va a sonar terrible cuando lo digo de esta manera, pero es que a nosotros nos cayó de perlas. O sea, es decir, fue muy duro durante 2 meses que todo estuvo cerrado, pero el momento en el que el mercado se volvió a abrir, la tasa de crecimiento que tuvimos en México fue excepcional. Y A qué lo achacáis? yo creo que, digamos, todos estos servicios que son online, o sea, nosotros al final empezamos por e-commerce. En ese momento ya teníamos tiendas físicas, pero muchas veces, en particular en México, la gente post-COVID no quería estar en transporte público, o sea, hubo mucho más push desde el punto de vista del consumo a comprar online. Esto lo vas a ver en cualquier tipo, o sea, yo Sí, trabajaba en ese momento en un retailer y vas a tener se ha pasado en todos los países y en todos los eso es. sectores. Eso Un pasó, salto en el tiempo, es eso como es, cualquier plan de negocio, pues se proyecta eso es. basado en digital, pues tiene un salto en el tiempo por culpa de una tragedia, como un drama que fue social Eso es. y de Y en salud que ese fue el COVID. momento, Pero es verdad que quien estaba en digital dio un salto en el tiempo, sin claro. duda. Y nosotros Pero justamente vosotros, ¿por qué capitalizamos creéis en eso. pero por el tema de automóvil, también por la mayor demanda de transporte privado, era uno de Había los más factores? demanda de transporte privado, había en general más demanda por este tipo de, te diría, servicios que estaban ofreciendo. O sea, nosotros terminamos lanzando la parte de financiamiento justo después del COVID porque los bancos dejaron de financiar y ahí nos dimos cuenta que el financiamiento era uno de los más importantes mecanismos de crecimiento para nosotros, porque lo que estás haciendo es construir mercado. Estás dándole acceso a clientes que nunca hubieran podido tener un vehículo en la Ciudad de México a comprar un vehículo. En ese momento ya el 40% de nuestros clientes compraban un auto por primera vez en su vida con Kavak. Y estos eran clientes que eran completamente, digamos, no financiables digamos, por la banca tradicional. Entonces ahí empieza un momento en el que Kavak, o sea, ya veníamos con muy buenos números de crecimiento lo que llamamos, digamos, sostenible, ¿no? Con Profitable Unit Economics, en el cual no estás quemando más en marketing de lo que te genera el metal del vehículo, le estábamos ya agregando, digamos, números bastante sanos de ancillary revenues, o sea, Sí. no sé cómo decir esto en español, En, pero en, en Estados Unidos a veces se llaman front office y back office revenues. O sea, lo que viene de una extensión de garantía, de eso una es. venta del Tienes el seguro. margen del metal, que es el Sí, vehículo mismo, más todo lo exacto. que O le sea, puedas agregar. el coche en sí es el Eso, front y el back es, bueno, cuando meto seguro, financiación, eso extensión de es. garantía y Y cosas que ahí puedan venir. entra justamente ese proceso para nosotros donde pues llegan 3 rondas casi en el espacio de 24 meses. Levantamos un poco más de 1.6 billones de dólares para realmente empujar ese crecimiento, ¿no? O sea, y venía con una apuesta muy fuerte de decir, vale, esto es un negocio, como lo estamos planteando, que es muy intensivo en capital, porque tienes que construir unas capacidades y tienes que invertir en ese inventario, pero una vez que llegas a una escala, puedes demostrar no solamente, digamos, unit economics a nivel, o sea, profitability a nivel de unit economics, pero también puedes demostrar una red de profitability que puedes construir. O sea, cuando ya tienes tu demanda y tienes tu oferta, puedes meter tu canal de financiamiento, puedes meter tu canal de garantías, tu canal de servicios, puedes meter muchísimas cosas que llegan a una escala, pero necesitas el capital. Entonces ahí entra ese momento en el que digamos, la primera salida es a Argentina. Eh, en un momento muy raro, te diría, en el cual Argentina está en una situación económica, política, con muchísima inestabilidad, pero encontramos un equipo excepcional. O sea, un nivel de talento en ese equipo
que era muy bueno, donde creo que aquí, o sea, como yo lo veo y aquí quizás no es necesariamente la visión que tendría Carlos o el management de Kavak en ese momento, pero lo que estábamos es adquiriendo un equipo, o sea, haciendo una acqui-hire de un equipo excepcional con un mercado con mucho potencial, que el mercado argentino es un mercado grande, la ciudad de Buenos Aires en particular, la aglomeración de Buenos Aires es un mercado muy grande, pero el potencial realmente comparado con México es mucho más pequeño. Pero eso nos daba acceso a dos cosas. Uno es el talento de la misma empresa y dos, es un talento de tecnología que no tiene comparación en América Latina. Cuando tú miras a América Latina, el talento tech, la mayoría de la gente en México y en Brasil es muy caro, el talento, digamos, de ingeniería, de tecnología, y muchos se concentran o en su mercado propio, que es Brasil, o hacia Estados Unidos, que es México. Pero en Argentina tienes de las mayores empresas históricas de tecnología en Latam, como Mercado Libre, ¿Cierto? que han construido, digamos, una base de talento muy buena que no tiene tanto acceso al mercado americano o al mercado europeo para moverse. Entonces tienes un pool de talento de gente muy buena. Y eso fue una de las lógicas, yo creo que a largo plazo nos ha rendido muchos beneficios en Argentina. Y el segundo país al que salimos fue Brasil. Y Brasil es uno de los 5 mercados más grandes del mundo de datos usados, con México y con Turquía. Es un mercado que tiene un potencial incluso mayor que el de México y donde vimos desde el día uno que teníamos que ir muy fuertemente a ese mercado para pues, tomar esa posición que queríamos en Latam, ¿no? En estos mercados vais con compra, recondicionamiento, venta y financiación. En todos los mercados vamos con compra, recondicionamiento y venta. ¿Y venta? Financiación lo hemos ido lanzando progresivamente, pero hoy en día lo tenemos en Chile, en Brasil y en México. No lo tenemos o sea, por ejemplo, en mercados como Turquía o Argentina, por cómo funciona la lógica de high inflation, high devaluation, o sea hiperinflación y hiperdevaluación. Es muy difícil hacer, digamos, el negocio de financiación para nosotros y de momento no es algo que estemos planteando lanzar Bueno, en estos países. utilizaréis otros mecanismos para poder hacer Claro, más líquido el sí, no, mercado, me imagino. para estos mercados hacemos lo mismo que, por ejemplo, en Dubái. O sea, en Dubái no tienes inflación, no tienes devaluación, pero simplemente los bancos locales, como están, digamos, subvencionados por el gobierno local, ofrecen unas tasas de préstamos que son ridículas, con las cuales es muy Ya, difícil ya. competir. Entonces, lo que haces es, en estos mercados, es Te te apoyas apoyas en ahí, ellos, claro, lógico. te apoyas en Todo los el bancos sentido. locales y Vale. intentas empujar esta financiación. Pero Nicolás, el mundo, que a veces nos parecemos mucho entre todos, es muy distinto cuando miras mercados económicos. Entonces, ¿no os pasó por la cabeza que a lo mejor la vida, yo te lo pregunto, o sea, ¿no os pasó en la cabeza que la vida en México no es lo mismo que la vida en Argentina o la Claro. vida en Turquía? Es decir, ¿cómo resolvéis no sé cómo resolvéis la localidad? O sea, para mí es el kit de la cuestión es cómo hacéis que una cosa que aparentemente es tan homogénea descrita, pero luego vas a terreno y oye, el mundo es distinto, aquí que aquí. ¿Eso cómo lo has o cómo lo habéis resuelto? Porque para mí es uno de Bueno, los puntos clave. aquí, o sea, y esto, creo que hay un apetito al riesgo que es muy distinto cuando viene, o sea, yo he vivido en Europa, he vivido en América Latina, y creo que hay un apetito al riesgo que es distinto, pero también lo que buscamos nosotros son mercados donde, entre comillas, esté todo por construir, ¿no? Entonces buscamos replicar esas mismas ineficiencias que vimos en el mercado mexicano, donde tenías muchísima fragmentación del mercado, donde tenías muy poco acceso al financiamiento, donde hay una alta tasa de inseguridad en el proceso de la transacción. Idealmente te diría que haya inseguridad desde el punto de vista criminalidad es algo positivo para nosotros, porque es algo donde realmente quiere decir que hay un problema que podemos ayudar a resolver
y que podemos ayudar a construir. Entonces, cuando nosotros miramos un poco el mundo, hicimos un poco una tabla de 4 o 5, digamos, vistas que queríamos ver de cada mercado y poníamos todas estas cosas sobre la mesa. O sea, uno, el tamaño del mercado. Dos, las ineficiencias realmente desde el punto de vista de seguridad, criminalidad, transparencia. Y entre más difícil sobre el papel sea el mercado, más atractiva es la oportunidad para nosotros, porque creemos realmente que podemos competir contra esa informalidad y que podemos aportar algo diferente a esa informalidad. Entonces, cuando miramos el mundo, progresivamente fuimos eliminando, por ejemplo, mercados que ya tienen mucho más alta protección al consumidor, que tienen mucho más, digamos, transparencia, aunque todavía tienes mucho por formalizar, pero en Estados Unidos o en Europa creímos que la oportunidad para nosotros era mucho menor, perdón, que en mercados emergentes. Y en estos mercados creo que aquí viene, digamos, un poco o sea, cuando tienes un perfil como el de Carlos, que es un venezolano, que se fue a México, el tipo básicamente monta esta empresa en México y cuando tú le dices a él, Argentina no es la economía más estable, pues te va a decir, oye, o sea, Venezuela tampoco lo es, ¿sabes? Pero De dónde vengo y a dónde voy, pues eso es. Y yo creo para que poner contexto, cuando hablas de es Carlos es Carlos Carlos García. Carlos García Otati, que es el Eso es. fundador de Cava. Eso es. Muy bien. Y como él tienes un montón de argentinos, venezolanos, turcos en el equipo, y aquí tengo un montón de libaneses, y es divertido porque cuando empiezas a ver, o sea, hay como un chiste interno que tenemos de, o sea, como digamos, la Copa del Mundo de la inflación y la devaluación, cuando tú metes un pakistaní, un libanés, un turco, un argentino y un venezolano en una sala, que tenemos ese tipo de reuniones nosotros, ¿no? Pero son mercados donde al final la oportunidad es gigantesca. El punto que nosotros buscamos ahí también es, digamos, como sopesar el riesgo en el portafolio y para eso también, cuando tienes países donde la oportunidad es enorme como Turquía y Argentina, hemos intentado, digamos, sopesar ese riesgo con países, perdón, donde la oportunidad es igual de grande, pero digamos con menos riesgo, ¿no? Ahí está Chile. Chile es un país con una economía muy sólida. En Latam probablemente es de los países con más estabilidad. Brasil y México, dentro de lo que cabe, son países muy estables también. Tienen inseguridades, pero no es, digamos, lo que vas a tener de inseguridad económica o política en Turquía y en Argentina. Y los países del Golfo ya es otro planeta, ¿no? Aquí no hay inflación, no hay devaluación, no hay, digamos, problemas de cambios Por eso políticos, etcétera. que cada país es distinto de los demás, Eso es, pero vamos a decir que vas como con la misma fórmula, pero habrá que eso es. ejecutarla un poco distinto. Habrá variantes en un país distinto del otro. Ya no es el tema solo de si puedes abrir o no el vertical de financiación, como decías, sino que no en todos los sitios se comprará igual, el reacondicionamiento, las características que tiene que tener el vertical de reacondicionamiento pues no pueden ser las mismas, porque Total. empezando por la cualificación No, técnica, el tipo de coche, etcétera. Y luego ya la parte de venta ya ni te cuento, ¿no? Pues toda la no, sí, barrera completamente. idiomática que pueda haber, aunque las bases sean las mismas. Por eso me pareció, cuando te escuchaba, digo, es que yo creo que esto es una cosa única en el mundo. Primero que venga de LATAM, que por cierto, ¿vosotros fuisteis el primer unicornio en México? ¿Puede ser? Sí, Kavak fue la primera La, empresa, la primera unicornio en México. el primer unicornio en México, ¿no? Me pareció entender que, vale, tiene Sí, su... sí, sí. Pero claro, ¿cómo hacer esto en sitios tan distintos del mundo? Esto me pareció ya pues para comentarlo y yo creo que sí que tiene sentido. Lo que pasa es que cómo decidís ir a un mercado y a otro no. O sea, de acuerdo, Entonces, Estados Unidos y América, ¿no? Perdón, para entenderlos, Estados Unidos y Europa, pues vamos a decir que no. Pero ¿por qué decidís ir a este país y no al otro? Cuando, y te diría que en Europa quizás hay algunos países, por ejemplo, con más ineficiencias que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento, justamente en la conferencia de Autos Vos conocimos, o sea, hay perfiles que tienen empresas en Grecia, en Rumania, en Polonia. Sí, Vemos muchísimas similaridades en estos mercados.
con lo que a nosotros nos gusta ver en un mercado, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros vamos a buscar en preferencia mercados donde la transacción promedio sea superior a los $10,000. Es algo que intentamos ver. O sea, hay mercados, digamos, en Asia que son gigantescos, como el mercado indio o el sudeste asiático, que tienes muchísimas transacciones, pero progresivamente han ido incrementando los precios, pero digamos, cuando lo hemos mirado en su momento, había mercados que no tenían una transacción promedio superior a los $10,000 y Ya. eso, digamos, le quitaba un poco de apetito al mercado. Luego miramos obviamente el tamaño del mercado en sí, el total addressable market para nosotros y para las verticales que queremos construir. Miramos el nivel de concentración existente de la competencia. Para nosotros es muy importante, cuando digo competencia, o sea, nuestra principal competidor siempre es la informalidad del mercado, ¿no? Entonces, en el mercado de autos usados es muy raro. Yo en Estados Unidos, CarMax, que probablemente es el player más grande del mundo, tiene, no sé si tiene 1,5 o 2%. Eso es algo muy, muy, muy excepcional en el mundo. O sea, no hay mercados donde tengas un player de autos usados que tenga 1, 2, 3% del mercado. Pero lo que queremos ver nosotros es mercados donde peer-to-peer, o sea, las transacciones entre particulares, sea la mayoría del mercado. Es Y decir, más del 80%. eso y el tamaño de mercado y el contexto que tengáis ahí del país de nivel de particulares, ¿es una decisión para considerar ir o no, aparte del ticket medio Claro. Sí, sí, de la sí. O sea, transacción? tenemos digamos, un checklist y miramos todas estas, digamos, informaciones para ver el apetito que podemos tener sobre el mercado. Y sobre esto, pues tienes también el acceso al financiamiento, ¿no? Independientemente de que queramos o no montar nuestro propio arma, digamos, o sea, nuestro propio brazo de financiamiento, lo que miramos es qué tan difícil es acceder a un préstamo para un vehículo usado, cuáles son las tasas, qué tan, digamos, cuáles son las tasas de aprobación también de los préstamos. O sea, Claro. son muchas métricas que miramos eh, para entender cuál es el potencial de ese mercado ahora y cuál es el potencial de ese mercado en 10 años. ¿Cuántos Y empleados sois? hoy en día yo creo que estamos como por los 3,500 o 4,000 empleados a nivel global. Espectacular. Sí, no, o sea, ha crecido muchísimo. También hemos crecido de manera muy distinta en los países, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que esto es uno de los aprendizajes para mí más fuertes. Creo que cuando salimos a los primeros países, en particular cuando llegamos, bueno, si por ejemplo tomo el ejemplo de Brasil, creo que en Brasil intentamos hacerlo todo al mismo tiempo y muy grande. Y realmente creo que uno de los, digamos, secretos del éxito de Kavak en sus primeros 4 años fue haberse tomado el tiempo de hacer ese fine tuning en una ciudad bien hasta que la experiencia estuviera donde tenía que estar antes de salir. Y es algo que hemos ido progresivamente cambiando en cómo lanzamos países. El lanzamiento de los Emiratos no ha sido para nada el mismo que el lanzamiento de Turquía, ni el de Chile, ni el de Argentina, ni el de Brasil. O sea, en cada país al que vamos, o en cada ciudad nueva, tenemos ciertos aprendizajes que utilizamos para la siguiente ciudad que lanzamos, ¿no? Yo acá tengo la suerte de estar operando, digamos, las últimas ciudades que lanzamos. Entonces hemos cometido, digamos, vamos a decir, cometido muchos menos errores o venimos con muchos más aprendizajes de tomarnos el tiempo de, por ejemplo, no invertir muy fuertemente en branding antes de tener ya muy atada tu experiencia de cliente, ¿no? De tomarte el tiempo de construir tu centro de reacondicionamiento. Hay muchos como aprendizajes que Ni- hemos ido tomando y Nicolás, Dime. cada vez lo hacéis mejor. Sí, eso es. Ese es un poco Es el verdad. aprendizaje final. Más eficiente, menos errores. Más cicatrices. Más cicatrices, menos errores. Pero eso es para mí lo bonito un poco de toda esta experiencia, es eso. O sea, es que en cada una de las aprendizajes, o sea, en cada una de las ciudades vamos aprendiendo
pero que esos aprendizajes lo ves claramente en la siguiente ciudad que vas a lanzar 6 meses después o un año después, o sea, que no estás esperando 20 años para poner en práctica tu aprendizaje, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es lo que nosotros queríamos explicar de Kavak, que si después de esto alguien no tiene curiosidad, pues debería visitar el sitio web, alguno de los sitios web que tiene, empezar a ver el proyecto, que me parece una maravilla. Vais con, o sea, lo que tenéis físicamente son locales con marca propia, o sea, sois Sí, sí, un sí. compraventa que trabaja el branding Cava, que me imagino que esto lo pondréis luego en los portaplacas Claro, de Cava. eso es. O sea, todo el desarrollo de marca propio de un compraventa, pero a una escala pues muy inusual, ¿no? O sea, estamos hablando de 3.500 empleados en todo el mundo, y por el número de países que he visto, pues deben ser unos 10 o 12, ¿no? Calculando así a grosso modo, porque el Ahora, GCC, el grupo de países del Golfo, ¿cuántos comprende? aquí tenemos, o sea, los Emiratos, tenemos Omán y tenemos una actividad de exportación a Saudi. Son 3 países en los cuales Vale. tenemos ahora operación. No tienes Turquía, Entonces, Turquía. tienes Chile, Argentina, Brasil, México. Son los países donde tenemos operación completa. Cuando digo completa es que tenemos al menos un centro de reacondicionamiento y al menos un showroom. No vais a parar, ¿verdad? A ver, ojalá no. Eso es lo bueno de seguir, es que para nosotros yo creo que la oportunidad que se viene ahora para mí va a ser mucho más, uno, consolidar en los mercados donde estamos, Sí. pero dos, creo que se viene un momento muy interesante en los próximos años, sobre todo te diría en los próximos 2 años, 3 años, muchas empresas que levantaron muchísimo dinero dentro de sectores muy similares al nuestro, el runway se les está acabando, se les está agotando y la realidad es que yo creo que van a haber oportunidades de consolidación muy interesantes en los próximos, no sé, digamos 2, 3 años y ahí es donde queremos estar bien posicionados nosotros para participar en esa consolidación e incrementar nuestro footprint, ¿no? Muy bien, muy interesante. Bueno, en un podcast como el nuestro hablamos de la intersección o de la coincidencia entre digital y automoción. Yo te lo tengo que preguntar. Todo esto, si no hubieseis utilizado al extremo el tema digital, no sé si lo hubieseis podido conseguir. Ya sé que hay mucha parte física de como las facilities, los centros de acondicionamiento, etcétera y tal, pero os habéis tenido que digitalizar, pero de una manera brutal. Si no, esto no hay manera de aguantarlo. ¿Esto, Total. estás de acuerdo o no? Sí, 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 totalmente. A ver, te digo, yo creo que esto va en diferentes partes, pero como que yo creo que muchos de nosotros veníamos de una experiencia de e-commerce donde tienes como toda la parte online sin tiendas físicas, ¿no? O sea, que tienes una parte física que son fulfillment centers donde envías los productos, pero en el, digamos, el mercado de autos en general, la gente cuando compra un auto es la segunda transacción más grande que van a hacer en su vida después de una casa, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿sabes? Hace poquito estábamos en una conferencia donde había gente que estaba diciendo, no, 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 o sea, los pure online retailers en el mundo de autos, o sea, yo creo que es algo que es un poco más un mito que haya solamente pure online o pure offline, ¿no? O sea, hoy en día el 90% de los clientes llega a través de un canal online, se entera, digamos, del producto, del vehículo, de cualquier cosa que le quieras vender a través de un canal online y tienes, en mi opinión, que hacer es algo bien, que es que la experiencia online se traduzca con una experiencia offline que sean similares, de la misma calidad, ¿no? O sea, esto se llama la omnicanalidad y creo que es ahí donde nosotros le metimos muchísimo, muchísimo esfuerzo. O sea, los showrooms de Kavak son algo muy distinto a lo que vas a ver de cualquier showroom de un dealer donde vas y tienes, digamos, el típico vendedor de carros que te recibe y que te va a intentar meter en los carros con el típico precio de los autos en el windshield, o sea, en el parabrisas. O sea, la experiencia es muy interactiva. O sea, tú llegas, vas a ver primero unos videos donde te damos un poco la propuesta de valor. La idea es que todos los clientes reciban la misma propuesta de valor, que entiendan un poco cuáles son los beneficios de comprar en Kavak
Y lo que nos dimos cuenta es que si invertíamos en un proceso offline que realmente fuera de alta calidad, las conversiones eran mucho más altas. Y es ahí donde le vemos el retorno de inversión nosotros, ¿no? Entonces es conectar muy bien esa experiencia online que sea superior al de cualquier clasificado, al de cualquier dealer que no sabe hacer online o que lo hace a través de una agencia o que lo hace a través de alguien más que se lo hace por él, conectarlo con una experiencia offline que sea, digamos, superior al promedio y que sea muy distinta. Entonces es algo que hemos hecho, pero eso lo hemos tenido que hacer, digamos, a través de cada una de las verticales, ¿no? O sea, lo que te decía ahorita del algoritmo de precios, nuestro objetivo aquí al final es poder comprar cualquier vehículo del mercado, pero eso estamos hablando de, o sea, como mínimo, en el peor de los, en el más pequeño de los mercados, tenemos 15, 20 mil SKUs diferentes que tú tienes que poder pricear en cualquier momento del año, ¿no? Y en función de la demanda, de la oferta, del reliability del vehículo, los precios van a cambiar. Si no haces esto con tecnología, en particular con, o sea, machine learning, es imposible. No, imposible, imposible. Qué interesante. Yo estaría aquí preguntándote cosas una semana seguida. Me parece súper interesante lo que estás explicando y la verdad es que no sabía que había llegado tan lejos. Por ejemplo, lo que acabas de explicar ahora del concesionario es que a la que pueda o veo un vídeo o iré, porque me parece muy interesante. Te voy a mandar un par de videos porque es algo que, o sea, en todos los mercados tenemos el mismo concepto del showroom. En cada mercado lo vamos adaptando con pequeños cambios. Por ejemplo, en Dubái. Pero la base Cava, que es la base es exactamente es la misma. La base, ¿no? El showroom con, digamos, las 3 etapas, lo llamamos el happy path. Vas llevando al cliente como en un, o sea, lo mismo que un funnel de e-commerce. Está planteado muy similar, pero llevado al mundo físico. Qué bueno. Llevado al mundo físico. Y es un poco la lógica, ¿no? Tienes un wow factor al final para que el cliente como que se vea en su próximo auto y la verdad es que nos funciona muy bien. El empujón final, ¿eh? Para Eso que diga que sí. Muy bien. Oye, te he oído antes que estabas explicando, además, cuando miraba la bio en LinkedIn y todo, tú eres profesor, ¿verdad? Das clases. Sí, justo eso. Una de las cosas que empecé hace 5 años ya y... ¿Es gratificante para ti? Es muy gratificante y te diría que probablemente es una de las cosas que más me mantiene como humilde, digamos. O sea, cuando digo esto es cuando, o sea, doy clases en una universidad en París y realmente, o sea, ahí es, digamos, una universidad que se especializa en negocios, que se llama HEC, y básicamente es una universidad una de las mejores del mundo. Es una muy buena universidad, sí. porque tiene uno de los incubadores que para mí es el incubador que realmente es lo más interesante de esta experiencia, no es solamente dar la clase, pero apoyar a las personas que están lanzando sus proyectos. Entonces yo doy una clase específicamente de e-commerce y estrategia omnicanal, pero justamente cuando ves estudiantes hoy en día digamos, entre pues, máster y MBA, vas a tener proyectos súper interesantes que se van lanzando y ver cómo los cocinan desde cero, cómo los puedes ayudar y aportar valor, pero también cómo ellos te lo aportan a ti, porque realmente hay muchas herramientas que yo utilizo hoy en día, por ejemplo, en Dubái. O sea, cada año que tenemos la clase en general la llevamos en el Q4, o sea, entre octubre y diciembre. Cada año termino sacando nuevas herramientas que voy replicando, porque uno de los challenges para los estudiantes es lanzar su propio e-commerce en cuestión de un mes y monetizarlo, ¿no? Entonces es súper interesante porque vas a tener algunos que van y lo quieren hacer solamente como por tener la nota y les da igual, pero siempre tienes algunos grupos que sacan sorpresas muy buenas y que terminan, digamos, construyendo negocios detrás de eso, pero que te dan muy buenas herramientas para que yo las pueda reutilizar después en mi trabajo, ¿no? Entonces, honestamente no lo hago por el dinero, porque no es algo que te paga mucho, pero es algo que hago por la red y sobre todo por lo que aprendes en esas clases también como profesor.
Todo el mundo que hace esto lo comenta exactamente lo mismo que tú. Yeah. Muy bien. En las temáticas que nosotros tratamos, ya para ir acabando, ¿hay algún tema un podcast que se dedica a lo que te he comentado, que es la intersección entre automoción y digital, creas que vale la pena profundizar más en los próximos episodios? ¿Algo que tú quieras comentar o que quieras que se trate más en profundidad? Pues mira, justamente cuando lo hablamos antes, yo creo que hay un tema, quizás no sé qué tan trillado esté o no, pero que es la omnicanalidad, en particular en el mundo de la automoción. Vale. Creo que es algo que... Nosotros hemos hablado muy tangencialmente de esto y después de la explicación que has dado hoy, me parece un tema en sí mismo que puede dar mucho juego. La omnicanalidad. Yo estuve 3 años en este grupo ADEO, Leroy Merlin, o sea, en el mundo del retail de alto consumo, es algo que está transformando completamente ese mundo, esa parte del retail. Pero yo no veo el mundo de la automoción con tanto enfoque en la omnicanalidad, y creo que es algo que, o sea, cada vez que lo hablo, o sea, muchas veces todavía como que siento que hay algunos debates de si hay que hacer online o hay que hacer offline, o si hay clientes que son online o clientes que son offline. Pero yo creo que esto es un debate que hoy en día no tiene ningún sentido en ningún tipo de retail, que sea automoción, que sea alto consumo, que sea incluso en travel, ¿sabes? O sea, el cliente es omnicanal y lo que tienes que hacer es una propuesta de valor omnicanal. Muy interesante. Pues yo creo que es un tema que sí que vamos a encontrar profesionales que quieran participar y explicar su punto de vista sobre este tema. Pues vamos a terminar este episodio que es exactamente lo que yo me imaginaba que iba a pasar, que es en plan de decir, wow, qué pasada, esto es un... Yo justo que acabe de grabar esto me he guardado ya mi tiempo para repasar de arriba abajo todo lo que habéis construido. Si me mandas esos vídeos ya no, y si quieres enviar esa transparencia que me has comentado antes de académica, ¿no? Es académica, pues la compartiremos con la audiencia. Esperamos que este episodio haya sido tan interesante para todos vosotros y todas vosotras como para los que hemos estado aquí escuchando este proyecto tan bonito. Muchas felicidades por lo que habéis conseguido y mucha suerte en lo que queréis conseguir en el futuro. Mil gracias, Edu, y nada, para la próxima, cuando quieras algo, y sobre todo si quieres venir a Dubái, eres más que bienvenido a ver el showroom que tenemos por acá. Muchísimas gracias por el ofrecimiento. Nicolás Ariza, el General Manager de GCC, de la región de Países del Golfo, de la empresa Kavak. Muchas gracias por haber participado. Gracias a ti. A todos vosotros y todas vosotras, hasta otro episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock, nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.